Hola, mi nombre es Blut. ¿Alguna vez has preguntado por qué las vigas de concreto se construyen así y no así? ¿Y por qué son más grandes en altura que en ancho? ¿Acaso no sería más fácil construir vigas cuadradas? Bueno, de eso y más hablaremos hoy en el canal. De acuerdo a la mecánica de materiales, la flexión en un elemento es un estado interno de esfuerzos cuya acción se manifiesta como la interacción simultánea de esfuerzos de tensión y esfuerzos de compresión, como resultado de la aplicación de una o n cantidad de cargas. Si de esta viga flexionada consideramos una sección cualquiera y descomponemos el momento flector que mantiene el equilibrio interno en un par de fuerzas, una en compresión y una en tensión, y la separamos a una distancia z, podemos establecer sus magnitudes a partir de las condiciones de equilibrio. Pero pensemos en esto: si sabemos que el momento flexionante es el de diseño, es decir, que es el que obtenemos de un análisis estructural considerando todas las condiciones de carga con sus respectivos factores y combinaciones, esta magnitud se mantendrá constante en toda la sección transversal. Por lo tanto, si variamos la distancia z, tanto la componente en compresión como la de tensión variarán proporcionalmente, es decir, que si incrementamos la distancia, las magnitudes disminuyen y viceversa. Si la distancia disminuye, las magnitudes incrementan. Esta distancia se conoce como peralte total de la sección. En muy pocas palabras, esta es la razón por la cual las vigas se diseñan y construyen con su mayor distancia de manera vertical, por lo que durante su diseño tendremos que jugar principalmente con la variación de esa distancia, ya que es la encargada de proporcionar rigidez y limitar las deformaciones excesivas en la viga, y que por supuesto, además de buscar un elemento visualmente adaptativo al diseño arquitectónico, siempre deberemos aspirar a un diseño estructuralmente económico y seguro. Y si bien, siguiendo los principios de la mecánica de materiales, si aumentamos el ancho de la sección, también debería proporcionar cierta rigidez, ¿no es así? Pues efectivamente esto implicaría un incremento en la rigidez. Sin embargo, este aumento se encuentra sobre un plano diferente al de la aplicación de la carga. Por lo tanto, proponer un ancho excesivo no es una solución práctica, puesto que no incrementa sustancialmente la rigidez en el plano de interés, y esto reiteradas veces lo veremos reflejado en las fórmulas de diseño. Regresando a la viga flexionada, probablemente hayas notado que mientras la viga se iba deformando, iban surgiendo agrietamientos en la zona de tensión, y eso se debe a las mismas propiedades mecánicas del concreto, las cuales le otorgan fundamentalmente resistencia a esfuerzos de compresión. En consecuencia, para absorber los esfuerzos de tensión en elementos estructurales sometidos a flexión, se suministran barras de acero de refuerzo, un material que perfectamente es capaz de resistir tensiones, pero que además es un material tan versátil que también es capaz de resistir esfuerzos de compresión, de ahí que se hagan estructuras con secciones de acero laminado. En un sentido más estricto, el concreto también es capaz de resistir esfuerzos de tensión, pero estos rondan alrededor del 10% de su resistencia a compresión, un valor considerable o despreciable. Veamos, si consideramos un concreto con resistencia a la compresión de 250 kg por centímetro cuadrado, de acuerdo a la normativa mexicana, las NTC 2017, en la sección 2.1.3, resistencia a tensión, se establecen dos expresiones para calcular la resistencia a la tensión a partir de la resistencia a la compresión. Si tomamos la primera, que corresponde a concretos de clase 1, y sustituimos la resistencia a compresión, obtendremos que la resistencia a tensión de un concreto con resistencia de 250 kg por centímetro cuadrado a compresión es de únicamente 24 kg por centímetro cuadrado, que comparado con la resistencia a la afluencia del acero más convencional no representa ni el 1% de lo que ésta aporta para resistir esfuerzos de tensión. Tomo de referencia esta normativa porque es la que rige en mi país, pero en cualquier otra normativa las expresiones arrojan valores muy similares o los mismos. Por otra parte, los elementos sometidos a flexión van acompañados de la acción de fuerzas cortantes. De esta manera, el diseño de vigas de concreto reforzado queda gobernado por la flexión, el cortante, y a esto se adiciona la deflexión, un parámetro que demuestra visualmente si una estructura fue diseñada y concebida correctamente, parámetro para el cual dedicaremos un video aparte. Tanto el diseño por flexión como el diseño por cortante deben cumplir con las condiciones normativas, las cuales establecen que la resistencia a flexión y a cortante de un elemento de concreto reforzado deben tener una magnitud que cuando menos sea igual a la del momento último y cortante último respectivamente. Pero ¿cómo determinamos el momento resistente a la flexión? Para adentrarnos en el mecanismo teórico simplificado que da pauta al diseño por flexión, primero debemos tener en consideración cómo está compuesta una sección típica de concreto reforzado. Esta, como ya vimos, tiene una altura o peralte total mayor que su dimensión en la base. La disposición del acero de refuerzo se clasifica de acuerdo al lecho en el que se encuentra. En la viga que observamos anteriormente, el acero estaba dispuesto en el lecho inferior, conformado por un número definido de barras y a una separación determinada que aún no conocemos. Para mantener estas barras alejadas de los paños de la sección y así protegerlas del medio que les rodea y con ello evitar su corrosión, se considera un recubrimiento. Adicionalmente, se emplean barras con 4 ramas para confinar el núcleo del elemento, núcleo que será
responsable de suministrar la resistencia especulada tanto a flexión como a cortante. Dicho esto, debemos tener en cuenta que el momento resistente a la flexión será la máxima capacidad a momento flexionante que es capaz de soportar la sección, y para determinar estas resistencias se hace a partir de un mecanismo teórico simplificado, el bloque rectangular de esfuerzos equivalente de C.S. Whitney, que está sustentado en 7 hipótesis fundamentales que asemejan el comportamiento de este fenómeno, la flexión, a la realidad. Desde luego, la simplificación de Whitney, como en cualquier otro campo, retoma consideraciones de otros autores y simplificaciones previas para dar vida a su propia propuestas muy ingeniosas y que sin ellas no tendríamos todos los avances que se han conseguido hasta la actualidad. Anteriormente, partimos de un momento último procedente de un análisis estructural y lo descompusimos en un par de fuerzas. La magnitud de esas fuerzas se veía modificada por el brazo de palanca, es decir, la separación entre ambas fuerzas. Para encarar el diseño formal de la viga, el procedimiento es un tanto a la inversa, es decir, primero proponemos una sección con todos sus parámetros geométricos, después y a partir de esos parámetros calcularemos la magnitud del par de fuerzas para así deducir geométricamente la distancia del brazo de palanca. El cuarto paso será aplicar fórmulas de la estática para encontrar el equilibrio interno, de donde deduciremos el momento resistente, y finalmente compararemos el momento resistente contra el momento último. Para cada uno de estos pasos, las normativas lo simplifican aún más y proporcionan directamente las expresiones que son deducidas a partir de la simplificación que realizó Whitney, evitándonos así realizar estrictamente todo este procedimiento. Los puntos más importantes para entender la simplificación de Whitney y por consiguiente las expresiones que se nos presentan en las normativas son las siguientes. La magnitud del par de fuerzas se determina a partir de los bloques de esfuerzos producidos en la zona de tensión y en la zona de compresión por el acero y el concreto respectivamente. Para comprender mejor este concepto, si observamos la viga en un plano tridimensional, veremos que los bloques no son más que un volumen en función de la resistencia del material y del área sobre la cual actúa. Para el bloque de esfuerzos del concreto, Whitney estableció las siguientes dimensiones, de las cuales se determina la magnitud de la fuerza en compresión. En cuanto al acero de refuerzo, podríamos considerar que por cada barra se producirá un bloque de esfuerzos, y en su conjunto darán como resultado la magnitud de la fuerza en tensión. A partir de la geometría de los bloques de esfuerzo, resulta fácil deducir geométricamente el punto de aplicación de estas fuerzas y por consiguiente sus brazos de palanca. Las fuerzas internas están en equilibrio con los efectos de las fuerzas externas de la sección, por lo tanto, la fuerza en compresión deberá ser igual a la fuerza de tensión. La condición balanceada se presenta cuando el concreto en la fibra extrema en compresión alcanza la deformación unitaria, igual a 0.203, y simultáneamente el acero de refuerzo en la fibra extrema en tensión alcanza su deformación unitaria de fluencia, que es igual al esfuerzo de fluencia dividido entre el módulo de Young. La relación que genera esta condición de deformaciones bajo flexión depende tanto del área efectiva de la sección transversal de concreto como del área de acero de refuerzo, y se conoce como cuantía balanceada. De momento, estos puntos nos bastan. Pero, ¿qué tiene de especial la condición balanceada y su respectiva cuantía dentro de todo esto? Pues bien, para el comportamiento de un elemento estructural siempre se establecerán parámetros que asegurarán un comportamiento fiable y seguro de la estructura en su conjunto. Para lograr esto y concebido empíricamente con pruebas de laboratorio, se establecen límites máximos y mínimos que nos mantendrán dentro de un rango seguro. Estos límites se representan con 3 tipos de secciones: las secciones subreforzadas, las secciones balanceadas y las secciones sobrereforzadas, mismas que podemos situar en una escala. Definiremos cada una de ellas de manera compacta. Así, la condición balanceada es aquella en la cual la cantidad de acero de refuerzo respecto al área efectiva de concreto es tal que permite una falla simultánea en ambos materiales, y gráficamente lo podemos representar con su diagrama de deformaciones, donde efectivamente, como ya anticipábamos, esta condición se abre paso cuando el concreto en la fibra extrema de compresión alcanza su deformación unitaria de falla igual a 0.203, al mismo tiempo que el acero de la fibra extrema en tensión alcanza su deformación unitaria de fluencia igual a la resistencia de fluencia dividida entre su módulo de Young. Por otra parte, una sección subreforzada, en pocas palabras, es aquella en la que la cantidad de acero colocado es inferior a la requerida en la sección balanceada, propiciando una falla en tensión súbita, mientras que del lado opuesto, una sección sobrereforzada es aquella en la que la cantidad de acero colocado es mucho mayor que la requerida en la sección balanceada, propiciando una falla en compresión súbita. Entre los primeros 2 límites se encuentra el rango de fallas dúctiles, mientras que en el segundo se sitúa el rango de fallas frágiles. Los códigos de diseño no solo sugieren diseñar secciones dúctiles, sino que lo hacen explícito en las expresiones de diseño. Recordar, estructuras dúctiles propiciarán fallas dúctiles, y el motivo de incitar este tipo de fallas es porque brindan suficiente advertencia a los ocupantes de un edificio antes de fallar o colapsar ante un fenómeno sísmico, por ejemplo.
Aterrizando todos estos conceptos, las expresiones que encontramos en las normativas de diseño parten de la condición balanceada, ya que esta representa el punto de transición entre ambos rangos. Por consiguiente, las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, actualizadas en el año 2017, sugieren esta expresión para determinar el momento resistente en secciones rectangulares sin acero de compresión, que hasta ahora es nuestro caso. Expresión que es deducida a partir de la condición balanceada del bloque rectangular de esfuerzos equivalentes de C.C. Whitney. Si partimos de las condiciones de equilibrio, la sumatoria de momentos a partir de este punto arbitrario quedaría igual a la multiplicación de la componente en compresión por el brazo de palanca Z, cuyo valor resulta ser igual al peralte total menos 1/2 de la profundidad del bloque de esfuerzos. A su vez, la profundidad del bloque de esfuerzos puede deducirse a partir del equilibrio de las dos componentes, que para no olvidar lo que aprendimos en nuestras clases de matemáticas básicas, vamos a simplificarlo hasta que no haya un mañana. Multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el peralte efectivo y obtendremos un término que ya nos es familiar, la cuantía. Este término, en conjunto con este otro término, los agrupamos y le damos un nuevo nombre, Q, de manera que la profundidad del bloque de esfuerzos es igual a Q por D. Todo este quilombo tiene una razón de ser. Si sustituimos en la sumatoria de momentos y seguimos simplificando, llegaremos a esta expresión muy similar a la de la norma. Lo único que faltaría es anexar un factor de reducción de resistencia que proviene de la dispersión de resultados de laboratorio. Si nos centramos únicamente en estos dos términos, ya podemos confirmar lo que mencionaba al inicio. Las vigas se diseñan y construyen con su mayor distancia de manera vertical, porque esa distancia es la principal portante de rigidez sobre el eje de aplicación de las cargas y tiene mayor repercusión en la magnitud del momento resistente. Adicionalmente, observando la expresión podemos inferir que el momento resistente está en función de la resistencia a compresión del concreto, de la resistencia a la afluencia del acero, a la geometría de la sección y, más importante, a la cantidad de acero de refuerzo colocado, porque recordemos que de ese depende el tipo de sección y en qué rango nos situaremos. Los primeros 4 términos se proponen desde el primer paso del procedimiento que describimos, es decir, desde el predimensionamiento. Y en cuanto a la cantidad de acero, si optamos por un camino ineficiente, tendríamos que variarlo n cantidad de veces hasta que se cumpla el criterio de diseño, es decir, el equilibrio. Sin embargo, dicho lo anterior, en la mayoría de los casos reales, el área de acero estará en función de los términos ya mencionados, incluido el momento resistente, es decir, que podemos invertir esta relación. De manera que si consideramos el mínimo valor que puede tener el momento resistente para cumplir con el criterio de diseño y lo reemplazamos en la expresión, podemos despejar la cuantía, que finalmente está estrechamente relacionada con el área de acero. Sin embargo, en la búsqueda del área de acero a colocar, no debemos olvidarnos de los tipos de fallas y en cuál debemos ubicarnos. Para ello, la clave es conocer el área de acero balanceada, ya que resulta ser el límite de transición entre las fallas dúctiles y las fallas frágiles. Las NTC 2017, a partir de la condición balanceada del bloque rectangular de Whitney, deduce la siguiente expresión para secciones rectangulares sin acero en compresión. Esto no significa que el área de acero balanceada represente el acero máximo que puede colocarse en una sección para garantizar una falla dúctil, puesto que precisamente este se encuentra al límite. Más bien, la normativa mantiene una postura conservadora y establece los siguientes valores. Para estructuras de ductilidad baja proyectadas en zonas no sísmicas, el área de acero máxima es el 90% del área de acero balanceada. Para estructuras de ductilidad media proyectadas en zonas sísmicas, el área de acero máxima es el 75% del área de acero balanceada. Y para estructuras de ductilidad alta proyectadas en zonas sísmicas, la cuantía máxima es directamente 0.2025. Análogamente, se deduce la siguiente expresión a partir de una sección subreforzada, para determinar el área de acero mínima para todos los casos anteriormente citados. De esta manera, acotamos debidamente el rango de diseño. De acuerdo a la NTC 2017, en las secciones 7.2.2, 8.2.2 y 9.2.2 para estructuras de ductilidad baja, media y alta respectivamente, señalan que en toda sección se dispondrá de refuerzo longitudinal tanto en el lecho inferior como en el lecho superior, con un área de refuerzo en cada uno no menor al obtenido con la expresión 5.1.18, es decir, del área de acero mínimo, y constará de por lo menos 2 barras corridas de 12.7 milímetros de diámetro. El conjunto de estas expresiones nos da acceso al diseño por flexión, un conjunto de expresiones bastante chulo, sin embargo poco valioso si no le damos una interpretación correcta. Como apreciamos anteriormente, el momento resistente es una magnitud con unidades de fuerza, que depende de la resistencia a compresión del concreto, de la resistencia a la afluencia del acero, de la geometría de la sección y de la cantidad de acero colocado, variables que permanecen constantes en toda la longitud de la viga.
Si lo extrapolamos en términos gráficos, podemos obtener el diagrama de momento resistente. Esto nos da a entender que cualquier valor de momento último que se encuentre dentro de esta área delimitada, o más bien volumen delimitado, está cumpliendo con el criterio de diseño. Sin embargo, si el diagrama de momento último excede este momento resistente en una porción de la longitud total, intentar incrementar el momento resistente en toda la longitud muy probablemente no sea lo más viable en términos económicos, por lo cual se recurre a los denominados bastones, los cuales son barras rectas cuyo nombre deriva de la antigua geometría de las varillas en corrugación que requerían de un gancho en cada extremo para proporcionar anclaje mecánico. Y como ya te habrás dado cuenta, las varillas empleadas actualmente en la construcción presentan corrugaciones para proveer el anclaje mecánico entre el acero y el concreto, de manera que no es necesario suministrar ganchos a los bastones. Pero ojo, esto no quiere decir que las barras longitudinales no requieran de estos ganchos entre comillas en los extremos. Digo entre comillas porque para estos casos realmente se llaman longitudes de desarrollo. Estas longitudes, en adición a las corrugaciones, son las encargadas de suministrar el confinamiento mecánico que es considerado en una de las 7 hipótesis de diseño. Por lo tanto, en ambos extremos de toda barra longitudinal se coloca una longitud de desarrollo y puede seguir la trayectoria de la barra si es que existe espacio suficiente, como es el caso general de los bastones, o bien pueden extenderse con un doblez a 90 grados cuando no hay espacio para correrlas, como es el caso de las vigas que llegan a una esquina. Comprendidos estos conceptos, ahora podemos jactarnos de conocer los fundamentos del diseño por flexión en vigas de concreto reforzado, pero no tan rápido, aún nos falta apuntar la segunda parte, el diseño por cortante. Para entender este concepto debemos tener en cuenta que la resistencia por cortante es una conjunción de la aportación del concreto simple, del acero de refuerzo longitudinal y del acero de refuerzo transversal. Hasta ahora los dos primeros ya están establecidos porque ya hemos pasado la primera etapa de diseño por flexión, donde establecimos una geometría y una cantidad de acero de refuerzo longitudinal en ambos lechos. Esta conjunción de contribuciones se denomina como BCR y se refiere a la resistencia por cortante de vigas de concreto reforzado sin refuerzo transversal. Las expresiones para determinar el BCR son la consecuencia de cientos de pruebas de laboratorio, de manera que hablamos de expresiones empíricas. Hago énfasis en esto porque para establecer una teoría razonable resulta ser un dolor de cabeza para los investigadores, ya que el número de factores que influyen en la capacidad por cortante de una viga de concreto reforzado sin refuerzo transversal, independientemente de las propiedades mecánicas de los materiales y sus proporciones, existen otras que intervienen radicalmente, como lo pueden ser las condiciones ambientales de las pruebas, las velocidades de aplicación de las cargas, etc., empujando cada vez más lejos la idea de contar con un conjunto de especímenes con características uniformes. Esta uniformidad deseada tiene incluso un primer obstáculo desde el comportamiento del concreto simple, un material heterogéneo cuyas características son de todo menos constantes, y lo podemos ver plasmado en la siguiente gráfica, donde se relaciona la resistencia media con presión de dos especímenes en principio con características similares, donde vemos que no se puede prescindir de una desviación en las resistencias porque prácticamente es imposible anularla. Sin embargo, para contrarrestar esta variación se emplean los factores de resistencia, que ayudan a ajustar precisamente las dispersiones en estas nubes de datos. Teniendo todo esto en consideración, podríamos pensar que la dispersión de los resultados en pruebas de vigas de concreto simple corresponden a las del concreto reforzado sin refuerzo transversal. Sin embargo, y para mala suerte de los investigadores, no es así, pues los resultados obtenidos demuestran que la dispersión es increíblemente más grande. El problema radica en que para establecer una expresión considerablemente sencilla es vital encontrar una correlación entre los factores que intervienen y que a su vez conduzcan a un modelo racional del mecanismo de falla. Y si lo vemos en la siguiente gráfica, cada uno de esos puntos representa un ensayo. Lo que sí se sabe y se demostró con esas pruebas es que la falla por cortante está regida por los esfuerzos de tensión diagonal producidos por la superposición de la fuerza cortante y el momento flexionante, y que además, fruto de las pruebas, se sabe cuáles son los principales factores que influyen en la magnitud de la resistencia a la fuerza cortante. En primer lugar, está la relación existente entre la resistencia a fuerza cortante y el área efectiva de la sección, cuya relación se denomina como esfuerzo promedio de la sección, y será la encargada de llevar al elemento a la falla. A esta se le adiciona la resistencia en tensión del concreto que, como vimos anteriormente, está indirectamente relacionada con la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión, mismo término que vemos en el eje de las ordenadas, y el segundo factor es la cuantía de acero longitudinal a tensión, representado sobre el eje de las abscisas. Sin embargo, y reiterando la carente correlación entre estas dos variables, desde luego iba en contra de todo principio ingenieril el proponer un ajuste a través de esta nube dispersa de resultados. Sin embargo, el ingenio de los investigadores no tiene límites, y después de la frustración
situación a la que se enfrentaban cada vez que replicaban los ensayos, al encontrarse con un alto grado de dispersión en los resultados, se percataron de que no lograrían establecer una expresión relativamente sencilla que pudiese aplicarse a los proyectos reales considerando únicamente las propiedades mecánicas y geométricas de la viga, ya que algunos otros parámetros como las condiciones ambientales en los laboratorios o la velocidad de aplicación de las fuerzas no eran considerados, y con mucha razón nos hacía porque parametrizar esos factores resulta impráctico e impreciso. Sin embargo, este hecho era un arma de doble filo, porque si bien algunos parámetros eran completamente variables, sí se tenía certeza del control de las propiedades mecánicas y geométricas de la sección, de manera que la incertidumbre en los resultados no yacía en la resistencia a compresión del concreto, en la resistencia a la afluencia del acero, en la geometría de la sección o en la cantidad de acero colocado, sino en aquellos factores que no podían ser parametrizados. Por lo tanto, el enfoque ya no era establecer una expresión que ajustara la nube dispersa de resultados, sino mantenerse por debajo de este fenómeno. A partir de esta solución se delimitan tres zonas posibles. La primera zona se refiere a aquellas vigas con ausencia de acero de refuerzo longitudinal, una zona puntual donde la resistencia por cortante será igual al valor de la ordenada. La segunda zona se encuentra entre un intervalo donde la cuantía va de 0 a 0.2015 y los resultados superiores dentro de la zona describen una pendiente positiva con un valor de 20. Y la tercera zona, ubicada en un intervalo donde la cuantía es mayor a 0.2015, los resultados superiores describen una pendiente nula, de la cual podemos inferir que la resistencia por cortante se vuelve independiente de la cuantía, es decir, no importa cuál mayor sea la cuantía dentro de esta zona, la magnitud de la resistencia cortante siempre será la misma. Así, las normativas recogen estas observaciones y definen esencialmente dos expresiones, que si bien no predicen con exactitud la resistencia cortante, sí establecen valores conservadores que se mantienen por debajo de las posibles resistencias halladas en el laboratorio. Una vez que hemos desentramado la contribución del concreto simple y del acero de refuerzo longitudinal, solo nos resta desentramar la contribución del acero de refuerzo transversal, el cual se designa como BSR, cuya deducción parte de la falla por cortante, la cual se desarrolla a lo largo de un plano inclinado a 45 grados respecto al eje longitudinal de la viga. Y los encargados de suministrar esta resistencia son los estribos, conformados por 4 ramas y que en los remates cuentan con dobleces a 45 grados, no 90 grados, sino 45 grados. Repito, 45 grados. Esto es muy importante porque ante efectos sísmicos, estos dobleces garantizan que el núcleo se mantenga confinado y puedan desarrollarse los esfuerzos especulados. Podemos infravalorar este atributo en los estribos, pero esto, colegas, esto realmente salva vidas. De manera que la posición más efectiva de colocar los estribos es en la dirección de la falla. Sin embargo, a niveles prácticos, imaginen colocarlos a 45 grados y que se mantengan en esa posición durante todo el proceso constructivo. Realmente no es viable, por lo cual, por sencillez y practicidad, se colocan a 90 grados. La consecuencia de esto es que solo la componente vertical de la fuerza diagonal que conlleva a la falla será absorbida por los estribos. Para deducir las expresiones, se considera que cada estribo se encuentra separado de otro a una distancia s, y que cada estribo cubre un ancho tributario de s sobre 2 de cada lado, de modo que el ancho tributario total de cada estribo es igual a s. La magnitud de la fuerza diagonal Ft, que trata de abrir la grieta a 45 grados, se puede obtener a partir de la deducción del plano de aplicación de la fuerza resistente a cortante, que es la máxima capacidad de fuerza cortante que puede soportar la viga. Interpretando el triángulo rectángulo que se forma, podemos deducir el valor de la hipotenusa, o bien el ancho del plano de aplicación, mismo al que da volumen la fuerza resistente dividida entre el área de la sección transversal. Es decir, que estamos hablando de un esfuerzo aplicado sobre un área, dando como resultado la fuerza diagonal Ft, que reiterando tratará de generar y abrir grietas a 45 grados. Esta fuerza diagonal representa la acción, de manera que la reacción será absorbida por los estribos. Sin embargo, y como habíamos previsto, el inconveniente de colocar los estribos a 90 grados es que estos solo absorben la componente vertical de la fuerza diagonal Ft, componente que es deducida a partir de una razón trigonométrica. De esta manera, la reacción ya deducida será asumida por el área de acero en cortante, es decir, de la sumatoria de áreas de las ramas del estribo que se encuentran sobre el plano de aplicación de la fuerza cortante, multiplicada por la resistencia a la afluencia del acero, que al plantear el equilibrio de las fuerzas verticales, es decir, de la acción y de la reacción, podemos llegar a la siguiente expresión, de la cual despejamos la magnitud de la contribución del acero de refuerzo transversal y al igual que todas las expresiones deducidas anteriormente, añadimos un factor de resistencia. Finalmente, para conocer la magnitud total de la resistencia cortante de la viga, habrá que sumar ambas resistencias obtenidas.
Y por último, para determinar la separación de los estribos, debemos igualar el cortante resistente con el cortante último y despejar la resistencia por cortante que contribuye en los estribos. De manera que si igualamos estas expresiones, podemos llegar a la expresión 5.3.29 de la sección 5.3.5 refuerzo para fuerza cortante de la CNTC 2017. Además de evaluar todas esas expresiones, adicionalmente se deben cumplir con otras reglas básicas como la separación máxima y separación mínima de estribos, en qué zonas podemos incrementar esta separación y, más importante aún, por qué hacerlo. Pero eso me lo reservo para otro video. Y si has llegado hasta esta parte del video, coméntame qué te ha parecido o solo comenta pastel de zanahoria, así sabré que te ha interesado. Puedes apoyarme para que traiga más contenido al canal con un like. Muchas gracias por ver este video y recuerda, si quieres más ingeniería, solo tienes que suscribirte.